Mercantilismo, riqueza, paz. Hola, mi nombre es René Alonso Orozco Rosales y en los siguientes minutos estaré revisando junto a ustedes esta secuencia que, debiendo conducir a un fin supuesto, ahora me atrevo a cuestionar en este ensayo argumentativo. Luego de presentar situaciones relacionadas a estos tres términos, mi intención final no será proponer soluciones y mucho menos dar respuesta a la pregunta planteada, sino motivar reflexiones que conduzcan a revisar y revisarse para entender lo que ahora, hoy, tenemos en nuestro país dentro del concierto de naciones y entonces, con nuestras propias evidencias, valorar. Como siempre, me gusta iniciar fabricando la dimensión tridimensional donde se desarrollará el espectáculo, definiendo los tres términos que, teniendo una cantidad importante de significados posibles, los ubicaré en la singular acepción etimológica dentro de la cual los manejaré. El mercantilismo tiene impacto indudable y evidente en la política. La riqueza tiene una muy peculiar interpretación en la economía y la paz es el componente social afectado por los otros dos elementos. Un ejemplo interesante, el mercantilismo construye la burbuja donde se respira calma cuando se satisface su credo. La riqueza genera la percepción de tranquilidad frente a situaciones que pueden o no presentarse en el futuro. Pero sentirse en paz no es el resultado de estar tranquilo ni en calma, porque la paz, a diferencia de los demás elementos que se miden conforme a un precio, es realmente el valor que inmediatamente es acorralado por el mercantilismo y la riqueza cuando la existencia de la paz se condiciona al cumplimiento de las leyes del imperio comercial, donde la acumulación ociosa, que marca el nivel de la riqueza, se instala sobre la plataforma que le ofrece el mercantilismo, quien no sabe ni de moral, ni mucho menos de ética, porque en el juego de la economía todo se vale. Para empezar, invitemos a varios actores y autores que a lo largo de la historia han tenido que ver con el mercantilismo y precisamente con la riqueza. Para hacer un análisis comparativo de la filosofía oculta tras los posibles conceptos y acepciones de la riqueza, es necesario ir a la fuente epistemológica del término, y como siempre, ¿quién mejor que aquellos actores, siempre griegos, quienes más que definirlo, lo pensaron, lo reflexionaron y aportaron cimientos que incluso ahora, en este tiempo, causarían un cambio radical en las relaciones económicas de los países que cada vez apuntan a la necesidad de corregir para generar unas relaciones equilibradas propias de un sistema más que policéntrico, considero debe ser de equilibrio multifactorial. Distinguiremos tres actores principalísimos de esta trama económica, recordando que la propia palabra economía tiene sus raíces etimológicas en aquella Grecia ilustrada que la significaba simplemente como la administración de la casa. Iniciemos con Sócrates. Nacido en Atenas entre el 470 y el 469 a.C., es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental y padre de la ética. Es conocido por su método de indagación, la mayéutica, que consistía en dialogar para que las personas descubrieran la verdad por sí mismas a través de la reflexión. Para Sócrates, la verdadera riqueza se encuentra en la satisfacción personal y la virtud, y paradójicamente se mide no precisamente por cuánto se tiene, sino por lo que uno necesita menos. Pudiésemos deducir de allí entonces esa idea de que no es más rico quien tiene más, sino el que necesita menos. Platón, otro filósofo significativo en las raíces de la ciencia económica, nacido en el mismo siglo que su maestro Sócrates, alrededor del 427 a.C., fundó la Academia de Atenas, primera institución de educación superior en Occidente.
Para Platón, la riqueza se divide en natural, la que se ocupa de las necesidades básicas, es decir, lo necesario para vivir, y la artificial, la que trata de los excesos que provocan la avaricia, entre otros vicios y costumbres socialmente detestables. Platón consideraba que la riqueza excesiva es un obstáculo para la felicidad y la virtud, abogando así por una sociedad sin gran desigualdad de lo que pudiese considerarse riqueza. Consideraba además a la tal riqueza como obstáculo, pero no por sí misma, cuando se ubica dentro de límites racionales acotados por el uso ajustado a la necesidad, sino la que termina en la acumulación ociosa que la calificaría entonces como excesiva, siendo así perjudicial para la felicidad tanto del individuo como la familia, como también, por ende, del Estado. Otro de los aspectos desarrollados por Platón fue el de los límites a la riqueza en la sociedad. Decía, en su estado ideal, la riqueza excesiva, producto de la acumulación ociosa, no debe existir, y por consiguiente tampoco la pobreza extrema, producto de la carencia como reacción de un sistema desequilibrado, todo ello con la finalidad de mantener la sensatez económica y la unidad social. Aristóteles nació en Estágira, al norte de la antigua Grecia, durante el 384 a.C. Fue un alumno notable de Platón, con quien comparte la paternidad de la filosofía occidental. Se atrevió, sin embargo, a ser contrario de su maestro al considerar que la fuente del conocimiento, más allá de la introspección reflexiva, es la experiencia. En cuanto al estudio de la economía, Aristóteles sí coincide con su maestro al definir a la riqueza como la suma de instrumentos y bienes necesarios para el sano y adecuado funcionamiento de una casa o ciudad, y la finalidad última de esa riqueza es permitir una vida plena que llamó eudaimonía, la cual es por definición total y definitivamente adversa a la acumulación por sí misma ociosa. Coincidió con su maestro también en cuanto que la riqueza natural, la de los bienes necesarios, es contraria y al mismo tiempo adversa a la artificial, la cual implica la acumulación del dinero, conllevando así, y sin remedio, a la usura y al comercio minorista, condenando esta práctica por ser un fin en sí mismo y perjudicial para la virtud. Aristóteles se oponía con fuerza a la crematística por considerarla el arte de hacer dinero por el comercio del dinero mismo, desvirtuando el propósito del principio de la riqueza natural y corrompiendo su carácter. Ahora daremos paso a los autores quienes, varios siglos después de aquellos actores, dieron marco a la teleología del mercado que apuntala los principios del mercantilismo como doctrina económica que modela la actitud y la práctica de un sistema, en este caso el capitalismo. Si en aquella antigüedad las cosas se originaron en la Grecia del siglo IV a.C., el mercantilismo como asunto también de una economía, pero distorsionada en cuanto a los fundamentos filosóficos, ocurre y se desarrolla en la Europa medieval de unos 20 a 21 siglos después de aquellos actores griegos, es decir, entre los 1500 y los 1600 de la era cristiana. El mercantilismo se originó entonces en una Europa a principios de la Edad Moderna,
con un reemplazo del feudalismo en medio de los conflictos sociales que coinciden con el auge del absolutismo monárquico. Un factor determinante que impulsa al mercantilismo en los inicios de esa llamada Edad Moderna fue la invasión de una España que, al borde de una debacle económica producto de sus procesos de integración y consolidación como imperio, se ve súbitamente enriquecida como resultado del saqueo hecho a los territorios de la Abya Yala, término original que proviene del pueblo cuna y significa tierra madura o tierra viva, denominación simbólica que fue cambiada tras ese supuesto descubrimiento por el epónimo del comerciante italiano Amerigo Vespuccio, quien acompañó a Alonso de Ojeda justamente en el recorrido por las costas venezolanas en 1499. Y de ahí entonces el dato poco comentado, que el actual nombre de todo el continente nació precisamente en Venezuela. El aludido saqueo se inició llevándose minerales considerados preciosos por ellos, como el oro y la plata, y a raíz de eso la riqueza económica del imperio se basó en la tenencia y acumulación de aquellos metales y promovió una fuerte intervención estatal a través del proteccionismo para lograr una balanza comercial favorable, es decir, exportar desde sus nuevos territorios más de lo que pudiese importarse hacia ellos. Luego de una España intoxicada y embriagada por una riqueza tan abundante, súbita como impropia, las relaciones comerciales con otras potencias económicas europeas, como Inglaterra y Francia, fueron necesitando remodelar la naciente política económica internacional y surgen entonces teóricos autores de los primeros principios mercantilistas, destacando entre otros Jean Bodin, Jean-Baptiste Colbert, Thomas Munn, Edward Middleton y Antonio Serra. Estos pensadores, principalmente comerciantes y funcionarios de los Estados-nación, desarrollaron teorías económicas que son bases del mercantilismo, centrada en la acumulación de esos metales preciosos sustraídos de la ya conocida como América y también del fomento de las exportaciones, el desaliento de las importaciones y la intervención estatal en la economía para fortalecer a sus países. Jean Bodin, nacido en la provincia francesa de Angers en 1530, junto con el cardenal Richelieu, se le considera como uno de los fundadores del absolutismo francés. Su personalidad contrastante puede apreciarse en un curioso libro de su autoría, titulado originalmente como Démonomanie des sorciers, algo así como sobre la demonomanía de los brujos, publicado en 1580. Ofreció innumerables ideas de cómo torturar a posibles brujas y hechiceros para que, siguiendo esos métodos, la Inquisición no juzgara injustamente a nadie. Otra de sus obras, esta vez sí de economía, titulada originalmente como Les 6 livres de la République, Los 6 libros de la República, publicado en 1576, analiza el ya tenido como fenómeno del mercantilismo y entre otros factores señaló la relación entre la cantidad de bienes y la cantidad de dinero en circulación, sentando así las bases de la teoría cuantitativa del dinero. Entre otros factores que consideró importante en el desarrollo de su teoría fueron el aumento de la población, el comercio, la posibilidad de migraciones económicas y un consumo que consideraba despilfarrador. Sin embargo, defiende el comercio internacional sosteniendo que el beneficio de éste no supone necesariamente el menosprecio del comercio interno. Jean-Baptiste Colbert, nacido en la provincia francesa de Reims, el 29 de agosto de 1619, fue ministro de Finanzas y ministro de Estado del rey Luis XIV, y un gran impulsor de políticas mercantilistas, al punto de que su época en la historiografía económica se conoce como el colbertismo.
Su pensamiento económico sugería que una de las principales funciones del Estado es promover la producción de la riqueza en un país, con el objeto de financiar los gastos del Estado mediante el fomento del desarrollo económico nacional. Esa teoría fue reemplazada posteriormente y brevemente en el siglo XVIII por la fisiocracia, que consideraba a la tierra y la agricultura como única fuente de riqueza real, sustituida posteriormente esa teoría por el liberalismo económico, base del capitalismo, que hasta el día de hoy establece los principios de un mercado autorregulado y una intervención estatal mínima, sustituyendo al Estado como principal actor sociopolítico por la llamada empresa privada, sus oligopolios y monopolios como coágulos del mercantilismo avanzado. Colbert, en su tiempo, contorno, entorno y contexto, transformó la lógica mercantilista de la simple acumulación de la riqueza a través de una organización meticulosa del Estado que hace del proyecto, decía él, una expresión del espíritu progresista y aspiraciones de grandeza de su país y de su monarca. Thomas Moon, nacido en Londres el 17 de junio de 1571, es uno de los más importantes defensores del mercantilismo, argumentando que la riqueza de un país depende de su balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que se importa. Defendió las ideas mercantilistas, promoviendo la acumulación de riqueza nacional a través de un superávit en la balanza comercial. Su enfoque principal era que un país debía exportar más de lo que importaba para así obtener un saldo positivo precisamente en oro y plata. Edward Misselden, nacido en Londres de 1608, fue un comerciante inglés y un mercantilista relativamente ilustrado. Como mercantilista realizó una importante contribución al desarrollo de la idea de la balanza comercial como concepto analítico y mesurable, convirtiéndose así en el primero en usar sistemáticamente el concepto de balanza comercial. Describió y desarrolló sus conceptos en su obra escrita en 1622, titulada originalmente como Free Trade and the Means to the Strengthened Trade, algo así como el libre comercio y los medios para que el propio comercio se fortalezca. Antonio Serra nació en Cosenza, ciudad en aquel tiempo del reino de Nápoles, el año 1568. Fue un filósofo y economista que abordó los problemas económicos de la época, como por ejemplo la crisis europea del siglo XVII. Fue autor de la obra Un breve trattato sulle cause che possono rendere l'oro e l'argento abbondanti nei regi che non hanno miniere, traducido así como breve tratado de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos que no tienen minas. A Serra se le atribuye en economía ser el precursor en tratar el tema de los equilibrios y desequilibrios en las balanzas de pago internacionales, elemento que sigue teniendo una vigencia determinante en las relaciones comerciales entre las naciones, al punto de que actualmente es el basamento y peculiar justificación para el tema de la aplicación de aranceles y las llamadas sanciones, sobre todo en esos, entre comillas, reinos que siguen sin tener minas propias, pero que hacen de todo por poseerlas, y ya no solo de aquellos metales que continúan siendo codiciadamente preciosos, sino de otros elementos que se suman a la lista de pretendidos botines llamados commodities.
Y por fin, la paz. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos, acuerdo alcanzado entre las naciones porque se pone fin a una guerra, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Eso nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, la paz es la creación de un entorno en que todos podemos prosperar. Martin Luther King. Convivir en paz, un proceso necesario para el desarrollo sostenible. La paz no solo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Organización de las Naciones Unidas. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. Acerca de la paz, son muchas las definiciones y acepciones que podemos encontrar y elaborar. La mayor parte de ellas tienen que ver con la ausencia de las guerras como mayor conflicto que arrebata la paz de los seres humanos, de los países, de las regiones, del mundo. La tensión permanente debido a la amenaza de ataques inminentes que pueden desatarse con tan solo pulsar un botón, mantienen a la paz en vilo. Pero entonces, si la paz es lo opuesto a la guerra, entender los motivos de las guerras es un camino interesante para conseguir la paz. Si así es la cosa, entonces la cosa es sencilla, porque si revisamos la teoría de las guerras en todas las culturas, encontraremos que el objetivo de todas ha sido el interés por poseer lo que no les es propio, es decir, la apropiación indebida. La pregunta lógica en secuencia será, ¿la apropiación de qué? Pues de todo lo que los contrincantes consideren riqueza, elementos materiales que representan un singular valor comercial, es decir, cosas que pueden convertirse en mercancías tan preciadas que incluso pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ya no solo oro y plata, como lo fue en aquellos tiempos, sino actualmente fuentes de energía que motoricen lo que ahora llaman desarrollo, pero no desarrollo de la vida, sino desarrollo comercial, mercantil, cosas que faciliten o mejor aún impidan la vida, es decir, que prevalece el mismo objetivo histórico que instintivamente motivó las peleas entre los hombres por la posesión de la presa. Solo que esta vez es por la posesión y la acumulación inusitada y limitada del dinero como símbolo de poder sobre la vida y la muerte. La paz entonces se convierte en un bien por naturaleza perceptible en sus efectos, prácticamente sencillos de alcanzar por ser un objetivo humano tan natural como universal, producto del equilibrio en el compartir y la solidaridad en la convivencia, todos ellos valores inapreciables cuantitativamente por el dinero, por cuanto no son mesurables ni valuables por un precio, pero indudablemente esa misma paz, esa misma forma de alcanzarla, indudablemente está afectada por lo que el mercantilismo y su Dios, el mercado, entienden y profesan en su catecismo, la riqueza.
está más vivo que nunca al principio, porque la vida es circular. En la vejez volvemos a ser niños. Entonces recuerdo que era tan fácil esa vida de pájaros, de abuelas tejiendo en el patio de la casa, de abuelos jugando a las cartas en la plaza. El mundo era un paraíso de días lentos y noches tranquilas, propicias para sentarnos alrededor del fuego y escuchar a los viejos contar historias como esta. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo: hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias y están rotas. Si vos me hicieras el favor. El zapatero le dijo: estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El Señor le dijo: yo puedo darte lo que vos necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó: ¿vos podrías darme el $1.000.000 que yo necesito para ser feliz? El Señor le dijo: yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué?, preguntó el zapatero. A cambio de tus piernas. El zapatero preguntó: ¿para qué quiero yo $10.000.000 si no voy a poder caminar? Entonces el Señor le dijo: puedo darte $100.000.000 a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó: ¿para qué quiero yo $100.000.000 si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el Señor le dijo: puedo darte $1.000.000.000 a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y preguntó: ¿para qué quiero yo $1.000.000.000 si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo: hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta. Es no solo evidente, sino urgente abordar en profundidad el tema crucial de la paz, como valor esencial para una convivencia racional de la especie humana y de las consecuencias sobre su contorno y entorno para alcanzar la sana construcción de un nuevo contexto. Pero eso solo se logrará haciendo una sociedad alternativa a la actual, que es altamente mercantilista, la que convierte a las ciudades en enormes centros comerciales. Contrarrestar ese mercantilismo con una relación socializada, utilizando principios alternativos a ese sistema para no solo construir ciudades alternativas, sino para lograr ciudadanos alternativos que basen sus relaciones en el trabajo compartido, en la distribución comunal de beneficios y en el aprovechamiento social. Pero el proyecto de esas ciudades alternativas y del ciudadano alternativo lo trataremos mejor en otra oportunidad.